Pues en esta tarde queremos ir al estudio que anoche comenzamos. Y estábamos leyendo allá en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y en forma muy breve pudimos comenzar a estudiar Comenzamos a estudiar el mensaje de los tres ángeles. Anoche estudiamos el primero y el segundo. Y esta noche queremos iniciar el tercero. Tal vez el tiempo no nos permita terminarlo, pero continuaremos en un futuro cercano otra vez durante esta semana. Así que vamos a leer el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, del 9 al 12. Es el que más información tiene de los tres mensajes. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12. Leo. Y el tercer ángel lo siguió. Así que vemos que hay un orden. Vino el primer ángel, después dice otro ángel le siguió y después dice otro ángel le siguió. Así que cuando damos el mensaje de los tres ángeles, debemos seguir el orden que Dios da. Primero, segundo y tercero. Hay personas que con buenas intenciones quieren dar nada más el tercero. Hablar de la bestia y de la marca, pero la gente no sabe lo que eso significa. Al menos que haya entendido el primer mensaje, haya salido de Babilonia, que es el segundo mensaje, y ahora entiende el tercer mensaje nada más. Así que vamos a ver qué dice el tercer ángel. Diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Vamos a detenernos ahí para ver algunos detalles. Así que es una advertencia contra la falsa adoración. Habla de tres cosas. La bestia. Esa es la bestia de Apocalipsis 13 que surge del mar. Se refiere al papado. Pero el papado también tiene una imagen o algo va a ser una imagen del papado, que es la segunda bestia que surge de la tierra en Apocalipsis 13, el protestantismo apóstata o los Estados Unidos de Norteamérica. Así que es un mensaje de advertencia contra estos falsos sistemas, el sistema papal y también el sistema de protestantismo apóstata, y recibe la marca en su frente o en su mano. Así que este mensaje nos dice que al final de la historia humana, todo ser humano va a tener que decidir si recibe una marca en su frente o en su mano. Es decir, que al final de la historia, si tienen frío pueden bajar la puerta. O están calientes, ok, entonces déjenlo abierto. Pensaba que quizás algunos tenían frío. Al final de la historia, ¿van a haber ateos? Al final de la historia no hay ateos. Un grupo recibe el sello de Dios, creyentes, ¿sí o no? Otro grupo recibe la marca de la bestia, creyentes también. Al final de la historia no hay ateos, porque hay dos grupos religiosos nada más y son cristianos. ¿Ok? Pero dice que esa marca, hay dos lugares donde puede ser recibida. La primera de ellas que acabamos de leer dice que es en la frente. En otras palabras, las personas han sido engañadas. Sus mentes han sido engañadas. El engaño ha cautivado su lealtad. Pero también dice que la marca se puede recibir en otro lugar. ¿Y cuál es el segundo lugar? En la mano. Así que al final no hay nadie engañado. No, perdón, hay engañados, pero hay otros que no son engañados. ¿Y cómo sabemos que no son engañados? Porque su marca no la reciben en su frente, sino la reciben en sus manos. ¿Qué significa la mano? Trabajo. Así que hay personas que al final de la historia, cristianos, que saben que el domingo y la imposición del domingo por una ley civil de carácter religiosa no es correcto. Pero por temor, por conveniencias o tal vez otras cosas, aceptarán la marca a pesar que saben que no es lo correcto para hacer.
Pero vamos a ver qué más dice el mensaje del tercer ángel, después regresamos ahí. Él, es decir, aquel que reciba o aquella que reciba esta marca, también como resultado de su deslealtad y desobediencia a Dios, beberá del vino de la ira de Dios. En otras palabras, esta marca ofende ¿a quién? Esta marca ofende a Dios. Dios no aprueba esta marca, el cual es vaciado puro en el cáliz o en la copa. Esa palabra cáliz hoy día casi no se usa, significa copa. Y será atormentado con fuego. Realmente la mejor traducción sería será probado con fuego. Y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Esa es la primera parte del mensaje del tercer ángel. ¿Qué es lo que es? Una advertencia. No sé si me explico con la palabra. ¿Qué le está diciendo al mundo? El mensaje del primer ángel dice, Dios te ama y te quiere salvar, el evangelio eterno. El segundo mensaje dice a la gente, sal de Babilonia, porque es falso el sistema. El tercer mensaje les advierte a aquellos que están allí en el cerco o que todavía están en Babilonia. Dice, no te quedes neutro o no te quedes del otro lado, pasa de este lado, porque si no, recibes los juicios de Dios. Pero el mensaje del tercer ángel tiene otro aspecto. Cuando da la advertencia, y a propósito, este es el mensaje más terrible y solemne que alguna vez se haya dado en toda la Biblia. No hay otro mensaje tan serio, tan profundo y tan desafiante para los habitantes del planeta Tierra como el mensaje del tercer ángel. Pero en el versículo 12 está el mensaje otra vez. Aquí, ¿dónde es aquí? En la tierra. Así que Dios tendrá un pueblo ¿dónde? Aquí, en la tierra. Aquí está la paciencia de los creyentes. Ok, están leyendo sus Biblias ustedes. Al final, ¿qué tipo de pueblo tiene Dios? Santo. ¿Y qué características tienen los santos? La acabamos de leer. No. ¿Qué características que leímos acá? Tienen paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Pregunto yo, ¿tenemos que desarrollar nosotros paciencia hoy día? ¿A la demora? ¿Al cansancio? ¿Y al hambre? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora vemos las dos características finales. ¿Obedientes a cuántos mandamientos? ¿Y qué también tienen ellos? La fe de Jesús. Ahora les voy a leer de primeros escritos para que podamos entender y tenemos que unirlo con lo que estudiamos anoche. Página 260. Primeros escritos. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Que vamos a hacer una pausa, vamos a la historia. En el año 1831, Guillermo Miller recibe una credencial de la Iglesia Bautista para poder predicar. Y ahora comienza la predicación activa del mensaje del primer ángel. Y por 10 años, Miller estuvo predicando. Y cuando hablo de Miller, él no era el único, él era la cabeza, pero habían otros líderes que se unieron a él. Y comenzaron a predicar el mensaje del primer ángel. El evangelio eterno, temer a Dios, darle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorar que hizo los cielos, la tierra, el mar. Comenzaron a predicar ese mensaje y comenzó a ver lo que en la historia de Norteamérica, ¿cómo se llama? El segundo despertar.
El primer despertar tomó lugar en los años 1770 con George Whitefield. No sé si han escuchado ese nombre. Un predicador inglés que vino a Estados Unidos y comenzó a predicar. Y hubo el primer reavivamiento espiritual de los Estados Unidos. Y como resultado de ese reavivamiento, ¿qué evento tomó lugar en los Estados Unidos? La independencia de Estados Unidos. 1776. Así que el despertar religioso, ¿qué trajo a la nación? Libertad. ¿Acompañada de qué otro elemento? Prosperidad. Así que, ¿por qué nuestros países, aunque cambian de líder y tienen muchas promesas, no mejoran? Bueno, es cierto que no hay libertad, lo que no ha habido un despertar religioso. Desde México hasta Argentina, el sistema es católico completo. Y nunca ha habido un despertar religioso. Y siempre han estado bajo el yugo ¿de quién? De Roma. ¿Se independizaron de España? Sí. Pero nunca nos independizamos de Roma. Y por eso nuestros países que tienen buenas tierras, tienen agua, gente que trabaja, tienen oro, tienen plata, tienen petróleo, tienen gas natural, tienen todo lo necesario para prosperar, son países del tercer mundo. Y siempre lo serán mientras estén bajo el yugo de Roma. Porque Roma nunca permite la prosperidad, porque para que haya prosperidad primero tiene que haber libertad. Y libertad de conciencia. A medida que América se separa de esos principios, ¿qué pasa con América? A medida que Roma la pone en sus garras, lo cual vemos hoy día, perdemos libertad y por ende, ¿qué perdemos? Prosperidad. Queridos, hoy día estamos en los momentos finales de esa historia. Si tomáramos como analogía, como ilustración la historia de Noé, hoy día ya los animales están entrando al arca. No sé si me explico en esta noche. Hoy día los animales ya están entrando al arca. Si tomáramos como ilustración la historia de Lot, hoy día los ángeles están haciendo los últimos llamados de la historia. Cuando viene el segundo despertar o el segundo reavivamiento de América, ¿qué trajo? Trajo el remanente a la existencia. Querido, esto tenemos que entenderlo. Un pueblo que no sabe sus raíces, no sabe dónde va. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Estamos en el desierto divagando nada más. Como un barco en alta mar sin velas, simplemente llevado por las olas de un lado para otro. Tenemos que estudiar la palabra de la historia. Un pueblo que sepa de dónde viene y hacia dónde va. La ignorancia no es bendición. La libertad nos hace libres. ¿Saben que viene otro despertar para América? Este último despertar traerá la segunda venida de Cristo. No tan solo en América, para el mundo entero. Exactamente. La lluvia tardía se convierte en el fuerte pregón. Cada despertar es Dios obrando para hacer algo grande a favor de su pueblo. Ahora Miller comienza a predicar, las iglesias comienzan a invitarlo. Cuando Miller y sus seguidores comenzaban a tener sus reuniones, ¿saben lo que pasaba con los salones de bailes? Se cerraban. ¿Saben qué pasaban con las carreras de caballo que eran muy famosas, los hipódromos, o las carreras de perros? Canceladas. América comenzó a entender que el tiempo de la venida del Señor estaba a las puertas. Y que era tiempo realmente, sinceramente, de poner prioridades espirituales en cada uno de sus habitantes. Pero Miller y sus seguidores pensaron que Jesús regresaría en marzo, finales de marzo, principios de abril del año 1843.
Ellos hicieron los cálculos, 457 antes de Cristo, 2300 años sumaron y lo llevaron al año 1843. El error es que ellos no se dieron cuenta que en la historia no hay año cero. Que del 1 antes de Cristo se pasa al 1 después de Cristo. Ahora, después del Chaco dice, oh, de veras, no tomamos en cuenta que en la historia no hay año cero. Y ahora lo pasaron al año 44. Pero en la primavera del año 1843 había más de 260,000 personas esperando el regreso de Jesús. Y cuando eso no pasó, el grupo se redujo a menos de 50,000. Hubo un zarandeo, no sé si me explico esta noche. Más del 80% renunciaron al movimiento adventista. ¿Cuántas veces limpió el templo Jesús en su ministerio? Al inicio de su ministerio y la última semana de su ministerio. Y vemos el primer zarandeo del movimiento adventista. El segundo toma lugar un año después. Y fue aún más drástico. Un año después, cuando ponen la fecha del 22 de octubre del año 1844, y Jesús no vino, lo cual sabemos, fue el segundo gran chasco. Y de 50,000 personas aproximadamente que quedaron de ese movimiento, quedaron menos de 50. Es decir, 0.01%. La décima parte de un 1%. Porque en el movimiento adventista del séptimo día, que surge el movimiento adventista o milerista, van a haber dos grandes zarandeos. El primero ya tomó lugar con la apostasía alfa. No sé si han escuchado esa. Con Kellogg's. Kellogg's se llevó el mejor lugar que teníamos, el sanatorio, que era famoso mundialmente. Cuando ese sanatorio se inició con un paciente. Un paciente. Un doctor, 2 enfermeros, 2 personas para la limpieza y el mantenimiento del lugar y 2 personas para cocinar y atender a los pacientes. Ese fue el comienzo del sanatorio allá en Battle Creek. Eso toma lugar en el mes de septiembre del año 1867. Ahora, un año más tarde llegó otro doctor Chaparrito. No sé si ustedes han escuchado a ese doctor Chaparrito, que siempre se vestía de blanco. Del sombrero, el traje, la camisa, la corbata, los calcetines, hasta los zapatos eran blancos, hasta la bicicleta que montaba de su casa al sanatorio era blanca. Era Kellogg's. Kellogg's, John Harvey Kellogg's. No, no era judío, era americano. Americano de origen holandés. Sus abuelos eran inmigrantes holandeses que llegaron a Estados Unidos. Así que, y estuve en el sanatorio hasta que murió. Casi estuvo 70 años en el sanatorio. Pero tomó posesión del sanatorio. 250 pastores, ministros, administradores se fueron con él en su apostasía también. Es decir, se nos dice que la obra se atrasó por 50 años debido a la apostasía alfa. Hoy día ya estamos en la apostasía omega. Y cuando la sierva de Dios contempló la apostasía omega, dice que tembló por el pueblo. Sería más dura y más difícil que lo que fue la apostasía alfa. Así que ahora comenzamos a darnos cuenta de lo que toma o lo que tomó lugar. Continúo mi lectura. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche. Ahora, yo sé que les he dado mucha información y están empachados ya quizás. ¿No? Ok. Los que no aceptaron el mensaje del primer ángel, ¿de qué otro mensaje no se beneficiaron? Del segundo ángel. ¿Y qué otro evento no se beneficiaron? Lo acabo de leer. El clamor de medianoche. El clamor de medianoche se llama, o se conoce en la historia por el periodo final del movimiento adventista.
del 12 de agosto al 17 de agosto del año 1844, allá en un campamento metodista, se reunieron más de 3,000 adventistas. Rentaron ese lugar por una semana. Y mientras estaban allí, porque decían, bueno, Jesús va a venir y tiene que ser este año, el año 44. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El capitán José Bates estaba predicando. Y llega en su caballo el pastor Samuel Snow. No sé si han escuchado ese nombre. Samuel Snow. Y cuando llega en su caballo, Samuel Snow, que estaba predicando el pastor Bates, pues él se sienta en la parte de adelante y al lado de él había una señora y le dice, Capitán Bates, Pastor Snow, ¿usted ha estado estudiando? ¿Tiene alguna nueva luz para nosotros? Dice, sí, yo tengo la fecha para el regreso de Jesús. Y José Bates, que estaba predicando, lo escucha y dice, de veras, pasa, yo te voy a dar mi lugar para que tú termines el tema. Y ahora viene el pastor Snow y dice, mis estudios demuestran que el día de la expiación este año, de acuerdo al calendario judío, va a ser el 22 de octubre de este año. Y ya estamos a mitad de agosto. Nos quedan 2 meses y 4 días para el regreso de Jesús. Ahora, ese periodo de ese día hasta el 22 de octubre se conoce en la historia adventista como ¿qué? Como el clamor de la medianoche. Porque ahí les dijeron, el novio está por venir, el esposo se acerca, salid a recibirle. Y hay que decirle a la gente que se prepare porque Cristo viene pronto. Así que el clamor de medianoche fue un evento que tomó lugar y fue traído por un hombre. Porque el clamor de la medianoche se va a repetir. Y va a ser diferente. Pero no vamos a hablar de eso en esta noche. Así que los que no se beneficiaron del mensaje del primer ángel tampoco se beneficiaron del clamor de la medianoche. Continúo la lectura. A ver qué más podemos ver. No pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Así que el mensaje del primer y del segundo ángel, ¿qué debe hacer con la gente? Prepararlos para que por la fe, ¿dónde vayan? Al lugar santísimo. El mensaje del tercer ángel lo que hace. ¿Okay? Y por haber rechazado los 2 mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¿Dónde nos lleva el mensaje del tercer ángel? ¿Cree el mundo cristiano en el santuario? ¿Por qué no? ¿Qué rechazaron? Los 2 primeros mensajes. Es lo que vamos a leer. ¿Saben ustedes que esa experiencia pasa en muchos adventistas del séptimo día? 260. No han entrado al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. ¿Cuál es ese? El lugar santo. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y sus prodigios mentirosos para sujetarlos en sus lazos. Ahora comenzamos a darnos cuenta de la importancia
del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel nos lleva al lugar santísimo. ¿Qué día tan solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? El día de la expiación. ¿Era un sábado ceremonial? ¿Sí? Habían 7 sábados ceremoniales. Ese era uno de ellos. Era el día más solemne del año religioso judío. Y tan solo una vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar. ¿Qué necesitaba el sumo sacerdote para entrar a ese lugar? Para que el santuario pudiera trabajar necesitaba 2 cosas. Si no había cordero, ¿pasaba algo en el santuario? No. El cordero compraba al pecador. Amén, por eso. Si no, usted y a mí nos toca pagar. Alguien paga por nosotros. Y el sacerdote nos regresaba a Dios. Así que si no hubiera cordero, el santuario no tiene ningún significado. Y si no hay sacerdote, el santuario no tiene ningún significado. Y el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre del cordero. Y el sumo sacerdote entrar él mismo al lugar santísimo. ¿Cuál era el objetivo del día de la expiación? Se lo voy a anotar en inglés porque tiene mucho más significado. ¿Ok? A ver, quizás ustedes... ¿Cuál era el objetivo del día de la expiación? At one man. Uno con Dios. Uno con Dios. Atonement. Era hacer al creyente uno con Dios. Pregunto yo, ¿era un día sábado ceremonial? Sí, lo era. Pregunto yo, ¿era un día de ayuno? Sí. Sí. ¿Por qué ayuno? ¿Cómo debían estar sus mentes? Despejadas. Porque cuando usted y yo comemos, el estómago tiene que trabajar y parte de la energía mental pues va a la digestión del estómago. Pero cuando está en ayuno, pues ahora el cerebro se enfoca en meditar, en pensar, en las cosas diferentes. ¿Era un día donde debían afligir sus almas? Claro que sí. ¿Era un día que seguían ellos por fe al sumo sacerdote al lugar santísimo? Claro. ¿Cómo sabían ellos que el sumo sacerdote estaba trabajando en el lugar santísimo? Por las campanas que tenía. Mientras él caminaba, ¿qué pasaba con las campanas? Caminaba. Y era el día donde el pueblo se reunía alrededor del santuario. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo hoy día? Comparándonos con el pasado. ¿Estamos en el día de la expiación antitípica? Claro que sí. ¿Deben ser santos nuestras vidas cada día? ¿Debemos ayunar, el cual es el mensaje de salud? Bueno, hay un amén, hay esperanza al menos. Hay esperanza al menos aquí. Gracias a Dios por eso. ¿Debemos afligir nuestras almas hoy día? ¿Qué está haciendo el mundo cristiano? Celebrando, dando palmadas y brincos y gloria a Dios. Estamos salvos. Y pronto el rapto nos va a llevar. No hay preparación ni espiritual ni material.
Pregunto yo, ¿debiéramos poner nuestros ojos en Jesús, el sumo sacerdote, y saber lo que está pasando por fe en el lugar santísimo? ¿Y escuchar las campanitas del sumo sacerdote hoy día? Sí. Debiéramos enfatizar y tener interés, como ellos hacían cuando rodeaban el santuario, en la obra que toma lugar allí, aunque por fe no lo podían ver ellos. Sí. Si esa obra no se hace, cuando termine el día de la expiación y hay pecado en nosotros, la persona era cortada. Y lo mismo pasará en un futuro si no hay preparación correcta. Así que vemos el día de la expiación, el cordero a través de la sangre, el sacerdote lo introducía y ahora podemos darnos cuenta cuál es el objetivo del plan de salvación. ¿Cuál es? Uno con Dios. Se los voy a leer del libro de Educación, página 13. 13. Con infinito amor y misericordia había trazado el plan de salvación y se le otorga una vida de prueba. Así que, ¿qué nos ha dado Dios? Una vida de prueba. Pregunto yo, ¿Adán y Eva fracasaron? Sí, obviamente fracasaron, si no, no estaríamos aquí nosotros. Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Cuál es esa segunda oportunidad? La cruz de Cristo. Es la segunda oportunidad a todo ser humano. Ahora depende de usted y de mí si fracasamos o no, pero todos tenemos gratuitamente esa segunda oportunidad. El Cordero fue sacerdote al mismo tiempo. Hizo sacrificio con su propia vida. Nos compró con su sangre y hoy día nos regresa a Dios por su obra ministerial en el santuario celestial. Sin cruz no hay salvación. Sin sangre no hay remisión de pecado. Sin sacerdote e intercesión no hay reconciliación. Por eso tenemos que entender el plan de salvación y unirlo con el santuario celestial. El mundo cristiano tan solo cree hasta la cruz. Creen esto, pero esto no. Jesús, el Cordero, sí. ¿Pero está en los cielos? Sí, pero ahí está sentado en el trono y un día va a venir quizás. No ven nada que está pasando en los cielos. Y sin sacerdote, el Cordero no puede hacer su obra, porque es complementaria. Continúo la lectura. La obra de redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Cuál es el objetivo final de la obra de salvación? La misma imagen que Dios puso en Adán y Eva, Dios la va a poner en nosotros. Hacerlo volver a la perfección con que había sido creado. Promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de la creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. ¿Cuál es? Traer de regreso a Dios al hombre a la imagen que Dios lo hizo. Pero pregunto en esta tarde, ¿hace falta morir como el Cordero murió? Dice el apóstol Pablo, cada día muero. Y a nadie nos gusta morirnos, pero es necesario. ¿A qué morimos nosotros? Al yo. 3 cosas dice la palabra: a la carne y a las concupiscencias del mundo. Así que cada día yo muero. Y Gálatas 2:20 dice que la única muerte que Dios acepta es la muerte de cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que todos los días tenemos que ir a la cruz y extender allá nuestros brazos.
El problema es que usted y yo tan solo tenemos 2 brazos, no podemos clavarnos en la cruz. Porque yo puedo estirar el brazo y con el otro sostengo el clavo. Yo necesito que mi esposa me clave. No sé si ustedes entendieron eso. Yo necesito que el esposo me clave. Y todavía amarlos. Decirle gracias. Cuando cruza mi voluntad. Cuando no hace lo que yo quiero. Cuando las cosas no van como yo quiero. Cuando los hijos son rebeldes y desobedientes, ingratos y amadores de los placeres más que de Dios. Cuando el vecino es inconsiderado. Cuando el jefe en el trabajo es injusto. Cuando en la iglesia me critican y me ignoran. Claven el clavo. Yo necesito morir al yo. Y amar al que hace esa obra. ¿Amó Jesús a quienes lo clavaron? ¿Aún oró por su salvación? Usted y yo tenemos que hacer la misma obra. Y el mensaje del tercer ángel que habla de esto. Es más, se le preguntó a ella, ¿cuál es el significado del mensaje del tercer ángel? Y dice, es el mensaje de la justificación por la fe. Ese mensaje es el centro de todos los mensajes. Dice que si hay un mensaje que debe tragar todo mensaje, es el mensaje de la justificación por la fe. Y la palabra que usa es esa literalmente, swallow up. Si hay un mensaje que debe tragarse todos los demás mensajes, porque es el centro, es el mensaje de la justificación por la fe. Y queridos, tenemos que estudiarlo. Porque hoy día está siendo ignorado aún en la obra de sostén propio. Hay muchos buenos temas y son verdad y verdad presente, pero este es el tema central. En el eje, este es el eje de toda la rueda y cada rayo que sale de la rueda es una doctrina o enseñanza, pero el eje es la justicia de Cristo en nuestras vidas. Porque el carácter que tenemos jamás puede permitirnos entrar al reino de los cielos. Ese carácter, por la gracia de Dios, necesita, sin duda alguna, ser transformado, como lo que acabo de leer, a la imagen del carácter de Dios. Ahora comenzamos a darnos cuenta la importancia de este mensaje. Y es por eso que el Señor, ya el mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel ahora introduce al pueblo al lugar santísimo. Y cuando el pueblo entró al lugar santísimo, ¿qué encontró allí? Por fe. No, obviamente no era personalmente, era por fe. Cuando nuestros pioneros entraron al lugar santísimo, ¿qué encontraron allí en el lugar santísimo? Número 1, había un sumo sacerdote. Porque eso es lo más importante del lugar santísimo. Número 2, había un arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto dentro? Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Es un reflejo de ¿quién? Del carácter de Dios. Y ahora entraron y dijeron, los 10 mandamientos están aquí. Quiere decir que no fueron clavados en la cruz, como el mundo cristiano piensa. Pero eso estaría en el atrio, porque allí el atrio es la cruz, pero no en el lugar santísimo, están vigentes. Y en el poder del sumo sacerdote podemos vivir en armonía con él. ¿Encontraron ahí un mandamiento que decía acordarte haz del domingo para santificarlo? ¿De veras no hemos guardado el sábado? ¿Estamos guardando un día tradicional, un día de origen humano, un día de origen pagano? Tenemos que guardar el sábado. Y comenzaron a descubrir lo que nosotros hoy día llamamos verdad presente en el lugar santísimo. Porque la verdad presente está donde Jesús está presente. Cuando estaba en el lugar santo, era la verdad presente. Cuando estaba en el atrio, que significa su ministerio terrenal, era la verdad presente. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles en sus días? Jesús ha resucitado. Jesús fue crucificado y ascendido a los cielos. El mensaje de la cruz, pero el mensaje del lugar santo. Era la verdad presente para sus días. Y dijeron, bueno, si Jesús está allí en el atrio, está en el lugar santísimo, y en el día de la expiación era el día de juicio. Quiere decir que ahora está comenzando el juicio. Por lo tanto, si el juicio está comenzando en este momento, los muertos ni están en el cielo ni están en el infierno, porque no han sido juzgados. Por lo tanto, si no hay juicio, no puede darse sentencia. No sé si me explico en esta noche.
Y descartaron la idea de la inmortalidad del alma, porque la gente está en las tumbas. Descubrieron lo lógico, que los muertos están muertos. Y descartaron el infierno eterno, porque no hay nadie allí todavía. Y dijeron, bueno, si el juicio ha comenzado, el juicio investigador comenzó ya. Desde el momento que Jesús entró al lugar santísimo. Pero dijeron, un momento, ¿qué mensaje nos trajo al santuario? El mensaje que el juicio de Dios ha comenzado. Los 3 ángeles nos llevó al santuario. Y además, ¿qué encontraron? Que junto al altar del pacto había un gomer que tenía maná o el mensaje de salud. No lo sabíamos, pero allí está. Y descubrieron que había una vara de Aarón, que era un palo seco, pero reverdeció. Los muertos van a resucitar. La resurrección de los justos. Y comenzaron a descubrir todas las verdades que nosotros hoy día abrazamos en el lugar santísimo. Por la obra del Cordero que dio su vida inmolado por nosotros. Y el sacerdote que nos regresa a Dios. Queridos, tenemos un mensaje tan rico. Óigame, cuando usted prueba este mensaje, ningún otro mensaje lo satisface a usted. Pueden haber grandes oradores, grandes disertadores, con elocuencia, con palabras bonitas. Pueden haber muchas cosas, pero cuando usted abraza el mensaje de Jesús en el lugar santísimo, ningún otro mensaje lo satisface. Como que algo falta. Para terminar en esta noche, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el Cordero, que entonces se iba a convertir en sacerdote, el universo entero perdió la simpatía que tenía por Satanás. ¿Saben por qué? Porque contemplaron el carácter de Satanás. Si Satanás trató así a Jesús, que era inocente, ¿qué no hará conmigo, que soy pecador? Si lo machucó y lo abofeteó y lo escupió y lo azotó y lo acusó, ¿qué no hará conmigo? Y el universo entero dice, no, de Satanás no queremos saber nada. Pero la muerte de Jesús no vindicó el carácter de Dios completamente. Mostró la misericordia de Dios por el pecador, ¿sí o no? Tomando el lugar de nosotros. Mostró el inmenso amor de Dios por nosotros, que hizo lo que no merecía, usted y yo. ¿Saben que la muerte de Jesús no fue causada por la cruz? Fue por cada uno de nuestros pecados. Dice que Jesús, la carga del pecado fue tan grande sobre él que casi no sentía el dolor físico. Léalo en el deseado de toda la gente. Pónganse a pensar, crucificado en una cruz, azotado 2 veces, sin dormir la noche anterior, sin desayuno ese día. Cuando pide un vaso de agua le dan vinagre, lo cual no se tomó porque es fermentado. Y el dolor físico no causó su muerte. Lo que quebrantó su corazón fue los pecados nuestros puestos sobre él y la separación de su Padre. Queridos, tenemos que apreciar ese sacrificio inmenso hecho a nuestro favor. Y pensar y meditar en él. Dice, cada día deberíamos tomar 1 hora en la meditación de la vida de Jesús, sobre todo en las últimas escenas de su vida. El orgullo nuestro sería quebrantado, la frialdad espiritual que tenemos, el amor a este mundo y sus cosas y al pecado, no tendríamos ningún interés cuando veamos el enorme precio que se pagó para que cada uno de nosotros sea salvo. ¿Saben por qué amamos mucho el pecado? Porque no contemplamos la cruz de Cristo. Y todavía nos gusta pecar, mentir y violar y quién sabe cuántas cosas más nos gusta hacer. La contemplación de la cruz de Cristo dice que es lo único que derrite el corazón humano y lo trae a los pies de Jesús. Por lo tanto, la muerte de Jesús no
vindicó completamente el carácter de Dios, mostró la misericordia y la gracia de Dios. Pero en Génesis 3:15 dice que Dios enviaría la simiente a través de la mujer. ¿Recuerdan ustedes la promesa? ¿Y qué haría con la cabeza de la serpiente? La iba a aplastar. ¿Dónde comenzó esa obra? Si ustedes recuerdan. En la cruz del Calvario. En el Gólgota. Es más, ¿qué significa la palabra Gólgota? Calavera, skull. Allí comenzó Jesús a aplastar el skull de Satanás. La calavera de Satanás. Cráneo significa. Pero todavía no la ha aplastado completamente. Porque está esperando la última generación del planeta Tierra, usted y yo, para terminar de aplastar la cabeza. Vamos a leerlo, vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Así que la última generación será la que terminará de vindicar el carácter de Dios. Romanos 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? Bajo sus. Pero vamos a ver qué pies va a usar. Oh, se me adelantaron ustedes. ¿Qué pies va a usar Dios al final de la generación? Seres humanos, un pueblo santo en la última generación. Dice, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termino con esto. ¿Cuál piensan ustedes que será la generación más débil del planeta Tierra? ¿La primera o la última? La más degradada por el pecado. La más enferma. Con la de mayores problemas. La más problemática. La última. Ahora escuche. Si en las peores condiciones de la historia humana, la última generación, los más degradados, los peores en todo sentido, mental, física, espiritualmente, Dios puede levantar una generación que viva en victoria sobre el pecado, ¿no mostraría que todas las generaciones anteriores podían haber hecho lo mismo? Oh, queridos, oh, claro que sí. Claro que sí. Y ahora el jurado, usted y yo y el universo. Si Dios pudo hacer eso con los peores, no hay excusa para el pecado en la historia humana. Porque cada ser humano podía haber alcanzado la misma condición. Y demostrará que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Y que Satanás por 6.000 años es el padre de la mentira. Mañana vamos a continuar nuestro estudio, pero para terminar. Cuando terminaba el día de la expiación, ¿qué era lo último que pasaba ese día? El último rito que hacía el sumo sacerdote, ¿cuál era? Ponía sus manos ¿sobre qué? Sobre el chivo expiatorio, Azazel. ¿A quién representa Azazel? A Satanás. ¿Saben que Satanás sabe eso? Por eso no quiere que Jesús termine su obra en el lugar santísimo. Porque sabe que el siguiente plan, guillotina, para él. Jaque mate. Y por eso lo quiere mantener en el lugar santísimo. Porque mientras esté allí, el sumo sacerdote no puede poner las manos sobre Azazel y poner los pecados de los salvos sobre él, más sus propios pecados. Y por eso lo quiere mantener allí. La única forma para Jesús terminar su obra allí es que tiene que terminarla primero con nosotros aquí. Cuando termine aquí, termina allá. Porque realmente en los cielos no hay pecado. Lo que hay es registro del pecado. No sé si me explico en esta noche. Pero allí no hay pecado. ¿Dónde está el pecado? Aquí. Pero para que termine su obra allí, tiene que terminar aquí.
Y cuando termine aquí, ahora termina su obra allí. Y cuando termine su obra allí, ahora pone un rótulo, un letrero en el lugar santísimo. Out of business. Se acabó el trabajo aquí. ¿Por qué? Porque su pueblo, por su gracia, perfeccionados por la gracia del Señor, ya no peca, ya no tiene que enviar los pecados al lugar santísimo. Y los perdidos, con la marca de la bestia sobre ellos, no se arrepienten y no están enviando los pecados al cielo. Por lo tanto, no hay trabajo para el sumo sacerdote. Y ahora puede terminar la obra en el lugar santísimo. Pero mientras sigamos pecando y enviando pecados allá, el sumo sacerdote no puede terminar su obra. Y Satanás es lo que quiere. Porque él no quiere que ese sumo sacerdote ponga sus manos sobre él y transfiera sus pecados. Pero les voy a decir algo bueno. Pronto va a pasar. ¿Saben por qué lo sabemos? Lo que está pasando hoy día nos dice que Dios está preparando los 144,000. La pregunta es, ¿seré yo o no? Esa es la única pregunta a contestar individualmente. ¿Seré yo o no? Porque si Dios está permitiendo que las cosas lleguen a su fin, es porque Él está permitiendo que su pueblo sea preparado para terminar la obra. Y pronto podamos ver poner sus manos sobre el sumo sacerdote, sobre Azazel, y poner fin a la tragedia del pecado para siempre. ¿Saben cuál va a ser el ser que más va a sufrir en el infierno futuro? Satanás. ¿Saben por qué? Porque es el que tiene más pecados. Dice que el que mucho mal hizo recibe mucho azote, ¿no dijo Jesús? Y el que hizo poco mal recibe ¿qué cosa? Poco azote. Además, primero escrito dice que algunas personas rápidamente van a ser destruidas. Pero dice que a algunos le tomará mucho tiempo. Y por seguro el que más tiempo le va a tomar es Azazel. Es más, dice que la agonía y el sufrimiento de él es mayor que la de todos los demás. Y queridos, eso va a tomar años. Años. Es más, si usted lo lee en Isaías 66, dice que de mes en mes iremos, y de sábado en sábado iremos a adorar delante de Dios. ¿Por qué de sábado en sábado? Porque es el cuarto mandamiento. ¿Y por qué de mes en mes? Para comer el fruto del árbol de la vida, que da un fruto diferente cada mes. Pero usted sigue el siguiente versículo. Dice que podemos ver ahora a la gente siendo consumida. Así que cuando iremos de sábado en sábado y de mes en mes, podemos ver sobre la muralla y ver allá a los perdidos, a los demonios y a Satanás recibiendo su castigo. Y quién sabe si dure siglos aún. Porque ha tomado 6,000 años la tragedia del pecado. Sin contar el tiempo de rebelión que hubo en los cielos, lo cual no sabemos. Pero se nos dice que fue un largo tiempo de rebelión que hubo en los cielos. Que en esta noche, cuando terminamos nuestro estudio, mañana continuaremos, podamos darnos cuenta que el Señor nos llama a poner fin a la tragedia del pecado. Cuando permitimos que su gracia nos dé la victoria completa y permanente sobre el pecado. Vamos a terminar cantando un himno. Vamos a cantar el himno Fija tus ojos en Cristo. Creo que la mayoría lo conocemos de memoria. Y vamos a terminar con la oración. Mañana a las 7 tenemos nuestro culto. Continuamos estudiando biografías bíblicas. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso
Señor. Antes de orar, quiero animarles, motivarles y apelar a que cada uno de nosotros nos propongamos que este campamento es para alcanzar la victoria sobre el pecado. ¿No estamos cansados de este mundo? ¿Nos gustaría ir a una tumba fría? A mí no. Y ya voy pasando años, ¿eh? Ya comienzo a preocuparme yo de esas cosas. Ya la juventud quedó atrás. Ya, cuando usted ve canas, ya usted sabe que los mejores años quedaron en el pasado. Pero les pongo un ejemplo. Digamos que hay una pareja, esposos, trabajando en el campo. Ahí están con el pico y con la azada y de repente viene una víbora. Y la esposa está trabajando y la víbora va hacia la esposa. Y el esposo sabe que si esa víbora llega a la esposa y la muerde, ¿qué pasa con su esposa? Muere. Pero el esposo tiene la pala en la mano y va allí y la esposa no sabe lo que está pasando porque está trabajando y la víbora viene por atrás. Y va allí y cuando la víbora casi está por llegar, ahora con la pala le pisa la cabeza a la serpiente. Pero no está muerta. Dice, esposa, búscame otra pala para terminar de aplastar la cabeza a la serpiente. Y la esposa, pero mujer, apúrate. Pero mujer, te estoy salvando la vida. La mujer es la iglesia, usted y yo. Cristo ya tiene la serpiente pinned down. No sé, con la espada ahí, no la espada, con la pala ahí. Necesita la colaboración de usted y yo para terminar de ponerle fin a esa serpiente. Y nos está llamando, pero apúrense. Pero mujer, no. Queridos, es tiempo de poner fin a la tragedia del pecado. Y buscar la pala y dársela a Jesús para que termine de aplastar la cabeza de esa víbora. Espero que esa sea nuestra decisión en esta noche. Si hay alguien que está jugando con el pecado, yo no conozco su vida, usted ni la mía tampoco. Es más, yo ni conozco completamente mi vida porque mi corazón es malo y perverso y engañoso. Pero muchas veces sabemos que estamos haciendo cosas que están violando principios. Estamos negociando con el pecado. Estamos transigiendo con Satanás. No más. No más. Entrega total, completa y permanente. A cualquier costo. Vale la pena. Ustedes y yo no estamos en este campamento simplemente para recibir instrucción. Estamos para preparar un pueblo para encontrarse con Dios. Pero tiene que ser en santidad. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Les invito reverentemente de rodillas a orar para terminar el culto. Oh Dios, en esta noche te damos gracias porque eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tu sangre limpia todo pecado, Señor. Y no importa lo caído, lo destruido, lo afeado que seamos por el pecado, hay poder en la sangre de Jesús. Gracias porque eres el sumo sacerdote. Y hoy día la sangre que presentas no es la sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de animales. Esa sangre está muerta, esa sangre crea mal olor. Esa sangre contamina el santuario. Hoy día presenta sangre viva que corre por tus venas. Y esa sangre nos puede limpiar y nos puede llevar a una experiencia completa sobre el pecado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender el momento que estamos viviendo. No podemos seguir jugando con el pecado, Señor. Pagaremos un precio eterno si lo hacemos. Cada uno de nosotros
es y continúa siendo el objeto supremo del amor y el cuidado divino. Y todo lo que tú deseas es una respuesta de obediencia en amor a ti, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche. Que podamos meditar y pensar y reflexionar en armonía con la palabra presentada. Permítenos el descanso que ya nuestros cuerpos necesitan. Y mañana un día en victoria. En el nombre de Jesús.